gozo y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús. Les saludo a todos mis hermanos que ven este video en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que este pequeño y didáctico estudio exegético sea de bendición y edificación espiritual para sus vidas, mostrando verdades bíblicas para el conocimiento del pueblo de Dios. El tema que vamos a examinar en este video es controversial, por no decir poco tocado en diversas congregaciones cristianas y la opinión secular. Se trata de lo que hemos titulado la terrible realidad del infierno. La única fuente de información que nosotros tenemos acerca de lo que sucederá después de esta vida es la Biblia. La investigación humana no puede trascender de ninguna manera más allá de la muerte. Y si alguna persona quiere saber qué es lo que hay después de esta vida, solo Dios nos la puede revelar. El cielo, el infierno, la recompensa que viene después de esta vida y los castigos más allá del sepulcro son cuestiones donde la Biblia es la única autoridad para hablar de ello. La persona que más ha hablado del infierno y el predicador más prolífero sobre las realidades del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Él continuamente repitió este mensaje. Comprendemos también que si el infierno no existiera, Jesucristo no hubiera tenido que bajar al mundo y morir y sufrir en una cruz. La muerte de Jesucristo está relacionada directamente con sus pecados y mis pecados. Cristo murió en la cruz para mostrarnos que era la única forma que podíamos escapar del infierno después de la vida. Consideremos, pues, los pasajes bíblicos en donde Cristo habla del infierno. En Mateo capítulo 5, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio, y cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga insensato será reo del fuego del infierno. Mateo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Mateo 13, versículos 40 y 42. Así pues, como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y en los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25, versículo 41. Dice el Señor Jesucristo: Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Existe una terrible realidad en todo el universo que Jesucristo enseñó, que hay un lugar después de esta vida donde las almas de todos los seres humanos que se burlaron de Dios y le rechazaron serán atormentados eternamente en un fuego que nunca se apagará. Conozcamos un poco el carácter de Dios. Muchos dicen en sus pensamientos, y estas son algunas de sus opiniones: Dios es un Dios de amor. Dios, al final, a todos nos perdonará y nos salvará. No puedo comprender cómo puede Dios crearnos y después echarnos al infierno. Otros creen también engañosamente que al final de esta vida nadie se va a condenar y que tal vez no exista otra vida después de esta. Todo esto es producto de la ignorancia de la revelación de la palabra de Dios.
Existen dos atributos del carácter de Dios. Atributo significa algo que pertenece o que es inherente al ser. Están los atributos naturales y los atributos morales. Los atributos naturales de Dios son la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Esto quiere decir de que Dios todo lo puede, todo lo conoce y puede estar presente en cualquier lugar del universo al mismo tiempo. Los otros son los atributos morales, relacionados con su carácter. Primera de Juan capítulo 4 dice que Dios es amor. En el Salmo 97 versículo 2 dice que el trono y la justicia son el fundamento de su gobierno universal. Dios es santo, es fiel, es misericordioso. En estos mismos atributos que hemos descubierto de Dios, Él exige santidad y justicia, pues es la esencia misma de Dios. Estudiaremos detenidamente en qué consiste el infierno según las escrituras bíblicas. La palabra hebrea para denominar infierno es Sheol. En el Antiguo Testamento, esta palabra hebrea es usada para definir el mundo de los espíritus, la morada de los muertos, el lugar de donde van las almas de los que han partido. La palabra griega para este sentido es Hades. El concepto judío del Seol había progresado durante el periodo intertestamental, al punto de que ya se creía que existían en él dos compartimientos o secciones. Un compartimiento era el lugar de tormento, el cual el impío iba, y el otro un lugar de bendición, a menudo llamado el seno de Abraham, o paraíso, donde el alma de los justos era llevada por ángeles. Este concepto del Hades es ratificado por Jesús en Lucas capítulo 16, del verso 19 al 26, donde el Señor expresa que no hay escape posible del tormento, ni tampoco una segunda oportunidad, y que debemos creer en las Escrituras en esta vida para poder ser salvos. El estado en que se encontraban las almas en el Hades. En pasajes de la Escritura, en el libro de Eclesiastés, se admite claramente que, aunque los muertos ya no tienen relación con la actividad de esta tierra, siguen existiendo. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, también se hallan alusiones a la existencia de las almas en el Seol. Recordemos también la oportunidad que tuvo Saúl de ver a Samuel subir después de muerto físicamente desde el Seol, autorizado previamente por Dios de hacerlo. En esta oportunidad, el rey, ya desechado por Dios, consultaba a una mujer con espíritus malignos sobre el consejo de Samuel, haciéndole subir desde el Hades. Nos damos cuenta que, corroborando lo que dice el Señor en Lucas capítulo 16, que las almas en el Seol se encuentran lúcidas totalmente, e incluso a mayor capacidad que la vida terrenal, en donde los sentidos de las personas se encuentran totalmente activos y conscientes de la realidad en la que viven. Los impíos mantienen su personalidad en el Seol. En este pasaje alude a preguntas hechas en la caída de Lucifer al Seol. El Seol abajo se espantó de ti.
Despertó muertos que abajo salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? El Seol está expuesto a la mirada de Dios. El Seol está descubierto delante de ti y el Abadón no tiene cobertura. Los ojos de Hashem están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. También podemos ver de que su misma presencia se hacía sentir a los suyos. Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi habitación, he aquí, allí tú estás. Con respecto a la frase «los que durmieron», esto quiere decir que al dormir el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Ese era el sentido de la afirmación «los que durmieron en el Señor». Estas evidencias bíblicas muestran que hay conciencia absoluta de las almas después de la muerte. Resumiendo entonces de que el periodo precedente a la primera venida de Cristo, los judíos distinguían entre dos partes del Seol. Una, reservada a los impíos, atormentados desde el momento de su partida de este mundo. La otra reservada a los bienaventurados, y llamada paraíso o seno de Abraham. El mismo Señor Jesús empleó estas expresiones y dio notables precisiones acerca de la morada de los muertos, en la parábola del cual llamamos el rico Epulón y Lázaro. Después de su partida de este mundo, el creyente gozaba de consuelo y reposo. Este era en el paraíso, prometido al ladrón en la cruz el mismo día de su muerte. En cambio, el impío, en pleno uso de sus facultades y memoria, sufre en un lugar en el que no puede salir. Este lugar de tormento es un encarcelamiento previo. Espera allí la resurrección de los impíos, el juicio final y la reclusión eterna en el infierno. Se produjo un gran cambio en la morada de los muertos bienaventurados del seno de Abraham al descender Cristo allí. Según las profecías, el Señor no fue dejado allí. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por cuanto era imposible que él fuese retenido por los lazos de la muerte. Al cual Dios se levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La Escritura enseña que en su glorificación Jesús liberó del Hades a los muertos creyentes y los llevó con él al mismo cielo. El hecho es que desde entonces todos los que mueren en la fe, en lugar de descender a la morada de los muertos, van directamente a la presencia del Señor. Así Pablo prefiere partir y estar con Jesús, lo cual es mucho mejor. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La muerte viene a ser para nosotros ganancia. De hecho, deja de ser como muerte como tal. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siendo que el Hades, o morada de los muertos, no es nada más que una cosa provisional, dejará de existir en el momento del juicio final. Entonces será echado en el lago de fuego, junto con aquellos muertos impíos en su seno. Es, por decirlo, derramado en el infierno eterno que tendrá entonces su comienzo. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Artículo sacado del diario finlandés llamado Amenusatia. Un grupo de geólogos, al taladrar un agujero de 14.4 kilómetros de profundidad para llegar al núcleo de la Tierra, dijeron haber escuchado gritos humanos. Los gritos que oyeron debieron de haber sido de las almas condenadas que se encontraban en el centro de la Tierra. Aterrorizados, los científicos temieron haber desatado los poderes malignos del infierno hacia la superficie de la Tierra. La información que estamos recolectando es muy sorprendente, que estamos sinceramente temerosos de lo que podemos encontrar allá abajo, mencionó el doctor Asakov, gerente del proyecto en la remota Siberia. La segunda sorpresa fue la alta temperatura que ellos descubrieron en el centro de la Tierra. Según cálculos, se indicó que la temperatura que alcanzaba hasta los 1000 grados centígrados, dijo también el doctor Asakov. Esto es más de lo que nosotros esperábamos. Parece más como un infierno en llamas que se encuentra en el centro de la Tierra. El último descubrimiento fue, sin embargo, lo que conmocionó nuestros oídos, tanto así que los científicos tuvieron miedo de continuar en el proyecto. Tratamos de escuchar los movimientos a cierto intervalo con unos micrófonos ultrasensitivos, los cuales dejamos entrar en el agujero. Lo que escuchamos convirtió nuestra lógica científica en ruinas. Eran en momentos unos sonidos débiles, pero a la vez altos en frecuencia, los cuales pensamos que venían de nuestros propios equipos. Pero después de algunos ajustes, comprendimos que en verdad el sonido venía del interior de la Tierra. Apenas podíamos creer lo que nuestros oídos escuchaban. Escuchábamos voces humanas gritando con gran dolor. A pesar de que una voz era perceptible, pudimos escuchar a miles, tal vez millones gritando de sufrimiento. A continuación les presentaremos un programa español del cual observa y analiza desde el punto de vista científico allá en la remota Siberia, donde el lugar actualmente registrado en Rusia se llama Pozo de Kola. ¿Cómo presentar esto? Yo creo con los sonidos directamente. Se cuenta que quizá hacia los años 80, a principios, un equipo de expedicionarios soviéticos, penetrando en lo más hondo de la Tierra, se encontraron con unos sonidos que no esperaban. Para muchos estos son los sonidos del infierno. Estén atentos, por favor. Estos son los sonidos del infierno, por lo menos es lo que se ha publicado. Que un grupo de investigadores en una zona inhóspita de Siberia penetró con sus perforadoras y, según declaraciones de un tal doctor Asakov, y esto se publicó en Medio Mundo, a unos 14,4 kilómetros, estoy dando los datos concretos, repito, que se hicieron públicos en su momento. No tienen por qué ser reales, o sí, ahora vamos a descubrirlo. Esa operación se encontró con una zona donde ese taladro entraba mucho mejor. No sabemos por qué ni por qué no, pero la leyenda o la verdad decía que el equipo del doctor Asakov puso unos micrófonos. La temperatura subió muchísimo, llegó a los 1000 grados centígrados. Y de pronto empezaron a surgir estos sonidos, sonidos de gritos, de lamentos que ustedes han escuchado y que ahora vamos a analizar con atención. Esto se ha convertido, la historia de ese equipo de investigadores en Siberia, en la época, digámoslo así, del muro de Berlín,
en algo absolutamente legendario. Para la inmensa mayoría de personas, mito del área de Internet. Ni hubo equipo, ni existe ese pozo tan profundo, evidentemente, y mucho menos se grabó. Y claro, yo sabía que un buen amigo de este programa, el jefe de Ciencia y Tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves, sabía más cosas increíbles, que les van a sorprender. José Manuel, como siempre, buenas noches. Buenas noches, Iker. Esta historia, lo hablamos tú y yo muchas veces, ¿verdad? Es difícil de superar en cuanto a todo el componente cinematográfico casi que tiene, ¿verdad? Parece un guión hecho exprofeso para ser llevado al cine o algo así, sí. Y un guión que yo creo, José Manuel, que además tuvo mucho impacto y lo sigue teniendo. Porque para mucha gente, y esto es lo importante, esos sonidos que ahora vamos a analizar se convirtieron en una causa de fe. Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que, como pasa con todas las cosas, ten en cuenta que estos sonidos fueron grabados hace casi 40 años. El experimento científico o el trabajo científico al que hacías referencia es real. Claro, esa es la primera, que yo creo que ya me quedé aquí diciendo, ¿cómo, José Manuel, que no es leyenda urbana, que no se lo han inventado unos tipos? No. No, lo que es real y forma parte de un proyecto ambiciosísimo que se hizo en la antigua Unión Soviética. Sabes que los soviéticos se caracterizaban por hacer proyectos majestuosos, muy grandes, y desviaban ríos y colocaban, ahora este lago me lo llevo a otro lado. Bueno, pues uno de estos grandísimos proyectos de la Unión Soviética querían perforar la corteza terrestre. ¿Con qué objetivo? Ni más ni menos. Pues para hacer estudios geológicos, querían llegar concretamente. La corteza terrestre es una capa muy delgadita, pero que tiene entre 35 y 70 kilómetros de espesor según las zonas del mundo, ¿no? Entonces, en la península de Kola, en Siberia, el espesor de la corteza es de 35 kilómetros. Entonces ellos querían perforarla completamente para llegar hasta el manto terrestre. Es una zona de transición entre donde se acaba la corteza y empieza el manto, que se llama Mojo. Es un diminutivo de la zona de Mohorovicic, que se llama Mojo. No lo consiguieron porque se encontraron con dificultades técnicas a bastante menos profundidad de 35 kilómetros, ¿no? A 12 kilómetros y 300 metros, una cosa así, tuvieron que dejarlo. Pero una cosa, José Manuel, que esto es muy importante, y Dime. me gustaría más que viéramos alguna imagen. Este lugar existe y este proyecto es real, y esto pasó de verdad. Ahora vamos a ver qué son las voces. Esto es lo que estabas hablando, el pozo de Kola. Claro, exactamente. No solo existe, sino que es un proyecto científico, un proyecto geológico que duró más de 20 años. Es decir, duró desde el 24 de mayo de 1970, que fue cuando se empezó a perforar, y se fue cerrado completamente, o sea, clausurado el proyecto en el año 92. Pero se dejó de perforar un par de años antes, en el 89. Y ya te digo, a la profundidad que antes hemos dicho, ¿no? A 12.262 es una barbaridad, es mucho más del Everest hacia abajo, ¿no? Claro, no, de hecho, es la mayor perforación que se ha hecho hasta día de hoy. Es decir, aunque hayan pasado 40 años, no se ha conseguido llegar más abajo, perforando. Y tenemos las perforadoras, me gustaría que viéramos algún detalle de esos gigantescos taladros. Entonces la historia es que este equipo existe. Al parecer alguien es indiscreto en aquella época. La historia, creía mucha gente que era del año 90, 91, se hace pública en Internet en el 95. Eso es una perforadora, claro. efectivamente. ¿Esto qué es? Esto es un taladro, esto es una broca con una serie de taladros con puntas de diamante que se utilizan para perforar las rocas. Son parecidas a las tuneladoras que hacen los túneles del metro, ¿no? Lo que pasa es que esto es hacia abajo. Y claro, imagínate bajar eso más de 12 kilómetros. Perforando continuamente, ¿no? Vale, y nos cuenta la gente de la leyenda, la información que creíamos completamente apócrifa y que es real, que llega un momento, llega una distancia de perforación donde encuentran un gran calor. Y entonces deciden cómo grabar. Aquí hay muchas dudas. Pero también hablando con miembros del CSIC, el doctor Balbuena, geólogos, y diferentes especialistas nos hablaban que sí, que se han hecho grabaciones. Vamos paso a paso, que se ha grabado esas profundidades. Vamos paso a paso. No sabemos si este sonido efectivamente se grabó o no se grabó. Ten en cuenta que durante 20 años pasan muchos científicos y hay de todo. Entonces este doctor al que hacías referencia, que fue el que hizo las primeras declaraciones de que eran los sonidos del infierno, pues puede que dijera la verdad, o que él pensara que dijera la verdad, o puede que no. Grabaciones geológicas son bastante comunes, se hacen muchas veces. De hecho, hay grupos en Japón y grupos en Estados Unidos que utilizan las grabaciones para
digamos, escuchar el sonido de las placas tectónicas, ¿sabes?, sobre las que están los continentes, porque toda la corteza terrestre está rota en distintas placas que se mueven e interaccionan entre sí, es decir, se chocan, se rozan, y se genera un sonido, se superponen, claro. Entonces, esos sonidos es lo que están intentando es ser capaces, a partir del sonido, de predecir los terremotos. Luego está el tema de por qué se pararon las excavaciones, las perforaciones. Entonces, hay dos versiones. La versión científica y técnica, que es la que yo puedo aportar. La cuestión es que se encontraron con casi el doble de la temperatura que ellos pensaban encontrarse a esas profundidades, y los instrumentos sencillamente no aguantaban. Claro. Entonces hubo un momento que intentaron lo que pudieron y tuvieron que suspender porque no les aguantaban los instrumentos, tuvieron que parar, y pararon a esa profundidad. Y luego surge la leyenda, ¿no? Y luego está la leyenda. Entonces, según la leyenda, que además fue difundida por algunos de los geólogos, como este doctor que tú citabas antes, dijeron que no, que el motivo no había sido ese, que no había sido un motivo técnico, y no es más, que el proyecto original de la Unión Soviética no era perforar la corteza terrestre, como de hecho era, sino buscar el infierno, o sea, encontrar una prueba del... Imagínate los soviéticos buscando el infierno. Bueno, pues se llegó a decir incluso eso, ¿no? Y que no solamente lo habían intentado, sino que lo habían conseguido. Vamos a volver a escuchar esto, y quizá incluso, José Manuel, Yo he tenido ocasión de escuchar algún otro sonido geológico, digamos. Eso es lo que te iba a comentar. Y tiene un cierto parecido en algunos aspectos, no hay dos puntos iguales, pero lo que yo he oído otras veces son, pues imagínate, chirridos, que pueden ser muy bien la explicación lógica de estos gritos. Vamos a una cosa, vamos a escucharlos, ¿te parece? Que sí. La gente lo escuche, la grabación en completo, y luego tú me comentas qué podría ser, si esto realmente pertenece a esa grabación concreta que se hizo en el Pozo de Kola, en Siberia, entre los años 70 y 1980 aproximadamente. Escuchamos, por favor, muy atentamente. Estos son los sonidos que dieron la vuelta al mundo, llamados sonidos del infierno por parte de un equipo de investigadores reales soviéticos. Yo creo que hay una cosa que está clara. Tú y yo que somos periodistas, tú periodista científico y siempre riguroso y desde hace muchísimos años, esto puede ser lo que sea, pero desde luego que impresionar impresiona y que está hecho, o bien porque fue real, o quien lo hizo intentando generar una leyenda, sabía tocar la fibra sensible y más profunda, está claro, ¿eh? Es menester, tú que ya viste este video y analizaste las evidencias bíblicas con respecto a esta terrible realidad, de que ahora mismo tú aceptes a Jesucristo como tu único Salvador personal. Este video fue hecho con el único propósito de mostrar la verdad y la realidad de las Escrituras con respecto a este terrible acontecimiento. Amigo que escucha, persona que oye, en este momento te presentamos la salida y el camino de escape para la realidad del infierno. Esta salida, este camino y esta vida se llaman Jesucristo. Él te ama por sobre todas las cosas y Él no diseñó el infierno para ti ni para todos los seres humanos, sino Él quiere salvarte, quiere hacerte feliz y quiere entregarte una vida nueva. Este es el día de salvación para tu vida. Este es el día de que tú aceptes a Jesucristo como tu único Salvador personal, de que le dejes entrar a tu corazón, que no desprecies este llamado, del cual Dios te hace porque no es coincidencia, sino es voluntad y soberanía de Dios de que tú estés escuchando estas palabras. El único Dios verdadero en todo el universo se llama Jesucristo. Él es Dios eterno por todos los siglos de los siglos, de lo cual tú eres creación de Él, y por sobre todas las cosas Él te ama. Se manifestó en la carne para morir en la cruz del Calvario y darte la salvación que tú no podías pagar.
La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.